se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Amén. Padre amoroso, buen Dios, te doy las gracias por un nuevo día de vida. Te doy las gracias por un nuevo sábado que tú pones a nuestra disposición para que descansemos, te busquemos y nos relacionemos contigo. Te doy las gracias, Padre, por tu amor infinito que nos demuestras cada día y por la oportunidad que me das de colaborar en esta iglesia del aire. Señor, mi súplica en este momento ante ti es que el mensaje que tú has puesto hoy para mí no proceda de mí, proceda directamente de tu Santo Espíritu, Padre. Que tú utilices mi voz, mi lengua, mi boca, para que lo que salga por ella sea tu mensaje para tu pueblo que gime. Gracias, Padre amado, porque nos escuchas y porque siempre respondes conforme a tu voluntad a nuestras peticiones. Quédate con este tu pueblo en el día de hoy, en cada una de las casas, en cada uno de los hogares, en cada una de las personas que te buscan y te escuchan cada día, porque te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Hermanos, hoy quiero hablaros de lo que mejor se me da, y lo que mejor se me da es contar mi propia experiencia. El tema elegido es el sufrimiento, las pruebas, el dolor, la tristeza, incluso en algún momento la desesperación. En el cristiano, en todo el mundo, en todos los seres humanos, hay momentos de desesperación, de pruebas, de angustia, de todo tipo, pero en el cristiano de una forma especial, porque todos sabemos que a nuestro enemigo no le gusta que busquemos a Dios. Entonces, cuando ve que lo hacemos, se esfuerza y redobla sus ataques con el fin de distanciarnos de Él, de alejarnos de Dios. Para eso utiliza las pruebas, el dolor, el sufrimiento, de todo tipo. Y yo me dirijo ahora a todo aquel hermano, y cuando digo hermano hablo genéricamente, por supuesto están incluidas las hermanas también. Me dirijo a todo aquel hermano que esté sufriendo en este momento. Y creo que si fuéramos visibles y pudiéramos levantar la mano, veríamos que todos hemos levantado la mano. Porque ¿quién no está sufriendo? ¿Quién no está padeciendo alguna prueba de algún tipo? Todos, absolutamente todos. Caracteres
conoce nuestras debilidades, conoce perfectamente dónde nos puede hacer más daño o cómo nos puede hacer más daño. Y a fe mía que lo consigue, y lo consigue muchísimo. Yo os quiero dar algunos textos bíblicos que son bastante aclarativos. Vamos a ir a Apocalipsis 2:10, que nos dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Él nos advierte del sufrimiento que va a llegar en algunas personas, en algunos de sus seguidores, a llevarlos hasta la propia cárcel, y sabemos que eso está ahora mismo detrás de la puerta, a la vuelta de la esquina. No sé si será mi caso o tu caso, hermano que me escuchas, llegar hasta ese extremo, pero no hace falta llegar a ese extremo. Aquí nos dice en este texto también que por 10 días, yo creo que eso es simbólico. Sabemos que el número 10 es totalidad, es completo, ese significado tiene. No sé si se aplica aquí a ese tema concreto, pero termina el texto con una promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel a pesar del dolor, del sufrimiento, del padecimiento, de las enfermedades. Aguanta, resiste, cristiano, y yo te daré la corona de la vida. De la vida eterna, por supuesto, de eso está hablando nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Luego, en Hechos, tenemos una demostración de que el padecimiento camina paralelo con el cristiano. Ananías, Cristo envió a Ananías a presentarse delante de Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso era un cruel perseguidor de los cristianos. Ananías lo sabía y le dice: Señor, no me mandes ante esa persona, porque tenía miedo, tenía temor. Y Cristo le dijo en Hechos 9:16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le mostraría, Cristo le mostraría a Saulo de Tarso, que luego se convertiría en Pablo, en el apóstol Pablo, en el fiel apóstol Pablo. No temas, ve a él, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. Sabemos que el nombre de Dios es su carácter. En Apocalipsis nos dice también que en nuestra frente será puesto el nombre del Padre, el del Hijo y el de la Nueva Jerusalén. Eso será porque para estar en la Nueva Jerusalén tenemos que tener el carácter del Padre y del Hijo en nuestra frente, en nuestro pensamiento, en nuestro carácter. Tendremos su nombre. Si nosotros luchamos por tener el nombre, el carácter de Cristo en nuestra mente, si nosotros padecemos por su nombre, entonces sabremos que es porque estamos luchando por tener el carácter de Cristo. ¿Qué quiero
quiero decirte con esto, mi hermano en Cristo? Pues que todos vamos a padecer, que todos estamos y vamos a padecer. Cristo nos dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. ¿De qué está hablando aquí Cristo? Porque sabemos que Cristo es la paz, que todo aquel que sigue a Cristo, aunque estemos en medio de una guerra terrible, vamos a tener paz en nuestro corazón. Porque aunque las bombas estén estallando a nuestro alrededor, la paz que Cristo pone en nuestro espíritu es incomparable, es magnífica, nos da la calma y nos potencia para soportar cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Cristo dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido a traer paz sino espada. Cristo, que jamás utilizó un arma para nada, que le quitó la espada de la mano a Pedro cuando le cortó la oreja al romano. ¿A qué se refiere cuando dice que he venido a traer espada? Porque todos los que intentemos seguirlo vamos a padecer. Y vamos a padecer en todo el grado que el enemigo pueda someternos a padecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que ni un gramo de padecimiento permitirá Dios que no podamos resistir. Entonces Dios le pone límite al enemigo para ese padecimiento. Y esto ya debería de ser para nosotros de profundo aliento, porque las promesas de Dios son irrevocables, porque Dios nunca se retrae de sus promesas. Y si Él nos dice que nunca seremos probados más allá de lo que podamos resistir, eso es así, mis hermanos. Y mi testimonio de hoy os va a demostrar cómo así fue en mi vida. Hace más de 40 años que conocí al Dios de la Biblia y que abracé la fe adventista. Cuando llevaba 30 y muchos, mi desaliento espiritual era tan grande, porque tanto mi esposo como yo recibimos los estudios, él nunca lo aceptó, él aceptaba, veía que todo estaba bien, que todo era bueno, pero nunca tomó la decisión, nunca dio el paso, nunca se bautizó, y por lo tanto la espiritualidad que se inició en él con aquellos estudios bíblicos acabó muriendo. Nunca me puso obstáculos, es cierto, me permitió educar a mis hijos, que eran pequeñitos en aquel entonces, 3 y 5 años tenían. Me permitió educarlos en la fe, llevarlos a la iglesia, pero él solo venía si yo le presionaba mucho, porque venía un pastor muy importante, no le gustaban las actividades sociales de la iglesia. Mis hijos llegaron a bautizarse ambos, pero cuando llegaron a la edad adulta, ambos se secularizaron totalmente y se fueron al mundo. Yo estaba sola y veía que mi lucha por atraerles a los 3 era en vano, que no servía para nada, y mi fe se iba enfriando. No mi fe, mi espiritualidad, mi ejercicio religioso. Abandoné uno a uno todos los cargos que yo había ido teniendo, que fueron muchos y muy importantes, y estaba dispuesta a abandonar totalmente mi espiritualidad cuando entró en mi vida un soplo de aire fresco. Ese soplo lo traía un tal Cristian Silva. Él aportó
a mi experiencia religiosa verdades tan sublimes que me atrajeron de nuevo hacia Dios y mi espiritualidad empezó a fortalecerse. Entré de lleno en la verdad presente, entendí que mi iglesia estaba no dormida, roncando profundamente, intenté despertarlos, fui maltratada emocionalmente y me alejé de la iglesia. Aquella nueva esperanza trajo en mí un gran chasco, enorme chasco. Se nos dijo que Cristian nos dijo que Cristo venía en una fecha concreta, el 15 de Tirri de 2011. Lamentablemente, mi desconocimiento de profecías era tan grande que aunque conocía la profecía, no se había hecho hincapié en la iglesia suficiente de todos los diferentes pasos que habían de venir antes de la venida física de Cristo, y yo no era consciente de que antes se tenía que producir la gran tribulación a la que estamos entrando en estos momentos, y me lo creí. Y eso produjo un desprestigio tan grande con mis seres queridos, que ahí comenzó, en ese chasco, porque evidentemente Cristo no vino el 15 de Tirri de 2011, mis hijos y mi esposo tenían una gran confianza en mis conocimientos sobre medicina natural, me consultaban muchas cosas, yo tenía un prestigio ante ellos, y ese prestigio lo perdí totalmente, absolutamente, con aquel 15 de Tirri. Me llegaron a tildar de loca, fanática, extremista. Me suplicaron que acudiera al psiquiatra, así lo hice. El psiquiatra dijo que yo estaba bien, que mi cerebro, mi mente estaba perfectamente. Se inició una persecución sutil, soterrada, pero dura y cruel. Mi enemigo conocía que yo ya no anhelaba nada de este mundo, ni modas, ni joyas, ni restaurantes, ni viajes, todo lo que, ni comidas. Yo me había vuelto vegetariana, gracias a Cristian Silva, es una de las cosas que le tengo que agradecer. Ni las grandes comilonas, ni las fiestas, ni el baile que tanto me había atraído durante tantos años. Siempre me gustó mucho bailar. Todo eso había pasado a un lugar muy lejano. Mi vida estaba enfocada hacia mi Dios y la venida inminente de su Hijo, y según ellos me había vuelto monotema. El enemigo sabía que ya no me podía atrapar por tantos lugares donde me había tenido atrapada, y conocía perfectamente que mi tendón de Aquiles eran mis hijos y mi esposo. Ellos eran lo único que me mantenía atada a este mundo. Os voy a contar una pequeña experiencia que yo tuve con una hermanita en la fe. Ella era costurera y venía a mi casa a coser, y pasaba el día entero cosiendo en mi casa, porque yo trabajaba fuera y no tenía tiempo de hacerlo, y nos tomamos mucho cariño mutuamente. Ella tenía una prótesis en la cadera, ya era muy mayor, y esa prótesis se había desgastado y le producía unos dolores tremendos, y su hija, su única hija, era diabética. Ella cayó en la cama en el último tramo de su vida,
Yo la iba a visitar y un día la encontré en la cama, cara a la pared, la cama estaba arrimada a la pared, y le dije: Chon, bonita, ¿por qué estás así? Y me dijo: Santi, no quiero seguir viviendo. ¿Pero por qué dices eso? Un cristiano no puede entrar en el desaliento. Y me lo explicó, me dijo: mira, mi hija tiene muchos altibajos en la insulina que se tiene que poner, porque tiene que hacer muchos esfuerzos para asearme en la cama. Yo ya no sirvo de nada en esta vida. Lo único que hago es darle a ella sufrimiento y trabajo. La hija la mantenía muy limpia siempre. Le estoy pidiendo a Dios con toda mi alma que me lleve. Aquello me produjo mucha tristeza. Y no más de 10 días después, aquella hermanita murió. Me llamó su hija y me dijo: mi madre acaba de morir. Y luego la hija me contó que el médico de cabecera le había dicho: tengo problemas para firmar su acta de defunción porque no sé qué poner en ella. Tu madre tenía la cadera muy mal y sufría mucho de dolores, pero de eso no se muere nadie. Tu madre tenía los riñones, el corazón, el hígado bien, todo, su circulación, todo estaba sano en ella. Solamente tenía la cadera enferma y eso no mata a nadie. Yo supe perfectamente por qué mi amada Chon había ido al descanso. Dios había escuchado su clamor. Dios sabía que su hija nunca se iba a acercar a él y entendió el anhelo del corazón tierno de esa madre de no seguir haciendo padecer a su hija por los cuidados que le profesaba. Yo sabía que aunque la eutanasia es algo absolutamente horrible, yo no acabaría jamás, yo nunca atentaría contra mi vida, pero sí sabía que yo tenía la herramienta para que mi vida pudiera finalizar, porque el poder de la oración es grande, y si yo le suplicaba a Dios que me llevara de este mundo, Él lo iba a hacer, como lo hizo con mi amiga Chon. Espero abrazarla aquel día de la resurrección. Yo estaba sufriendo mucho con las insinuaciones, como mis hijos y mi marido me sometían al ridículo con pequeños gestos, con sonrisas sardónicas a mis comentarios, como cuando yo entraba en una estancia donde estaban ellos, de repente se hacía el silencio, prueba evidente de que habían estado hablando de mí, y no bien, porque si no, no habrían callado. El enemigo sabía cómo someterme a un dolor profundo, cómo dañar lo que yo más amaba, mis hijos y mi esposo. Ellos se convirtieron en mi látigo, en mi sufrimiento profundo. Tanto fue así que un día yo estaba en la cocina con mi esposo. Mis hijos hace ya años que viven sus propias vidas, tienen sus propios hogares, sus familias. Y él, no recuerdo en absoluto, ni tengo interés en recordar lo que me dijo, pero me volvió a lastimar profundamente. Y yo cogí mis instrumentos de limpieza y me subí al piso de arriba, llorando amargamente, sin sollozar, pero mis lágrimas caían y caían y caían. Entré en un estado de
de desesperación. Y mientras limpiaba, mi marido seguía abajo. Clamé al cielo y le dije: Señor, no deseo seguir en este mundo, no deseo seguir viva. Mi esposo y mis hijos, lo único que yo amo, lo único por lo que yo lucho, no me escuchan. No solo no me escuchan, sino que todo lo que sale de mi boca está mal, todo lo que sale de mi boca es reprobable. Soy una fanática, soy una extremista. Ellos solamente me someten a humillaciones, ya no escuchan mis consejos. Yo no quiero seguir viviendo aquí, Padre, llévame. Señor, tú sabes que ya hace años que dejé mi medicación del corazón, medicación que el médico me dijo que de ninguna de las maneras abandonara, y me dijo concretamente: señora, si se cae su casa, salve solamente su medicación. Y yo lo había dejado por la convicción profunda que la farmacopea era el instrumento del enemigo para mantenernos sometidos a él. Yo había abandonado la medicación y de rodillas le había dicho a Dios: Señor, tengo miedo de dejarla, no lo voy a negar. Porque claro, lo que te dicen los médicos te afecta. Tengo miedo de dejarla, pero si he comprendido que esas serpientes que suben por la copa de la farmacia, del símbolo de la farmacia, son el símbolo claro de que es el enemigo el que lo inventó. Y yo quiero serte fiel, Padre. Te suplico que me des fuerzas para dejar la medicina. Y si he de vivir, si te he de ser útil, tú me vas a mantener la vida. Y si he de ir al descanso, no tengo miedo a la muerte. Y el enemigo lo sabía, porque yo esto lo había comentado con algunos hermanos. Y aquel día, llorando, le dije: Padre, mientras limpiaba, no me arrodillé, le dije: Padre, no aguanto más, no deseo seguir en este mundo, nada me ata a este mundo. Y lo que me ata no me acepta, me rechaza, me humilla, me avergüenza constantemente. No deseo seguir sufriendo. Padre, además ellos van a tener la excusa perfecta. Murió porque ella se suicidó, porque abandonó los medicamentos. Llévame, que mañana ya no despierte, que mi corazón deje de funcionar. Es una muerte dulce y no le temo. No quiero seguir viviendo. Continué con mi limpieza y recuerdo que bajé a la cocina y Dios puso en mi boca algunas palabras con mi esposo y él me replicó de forma cruel de nuevo. Y recuerdo que con angustia y en un tono extremo le dije: déjame vivir, yo no me meto contigo, yo no critico que pases horas viendo fútbol o haciendo fotografías que cuando Cristo venga se van a quedar aquí en este mundo. ¿Y qué le vas a mostrar? Tus profundos conocimientos de política, tus preciosas fotografías, tus conocimientos de fútbol. ¿De qué te van a servir? Déjame vivir. ¿En qué te falto? Atiendo tu casa. Nunca abandoné mis deberes de esposa. Tu casa está limpia. Cuido tu ropa. No te falta buena y saludable comida. Déjame vivir, déjame vivir. Eso fue la última conversación que yo tuve aquel día con mi esposo. Empezaron a pasar los días y de repente, no sé, 15 o 20 días después,
caí en la cuenta, mi vida continuó normal, con mis actividades normales, con mi relación con Dios normal. Digo, ahí va, ¿cuánto tiempo hace que mi marido no me humilla, no me ridiculiza, no se mete conmigo, no me persigue? Era mi fiscal, era mi dedo acusador, era el hacha en mi cuello constantemente. Y de repente me di cuenta y lo relacioné con aquella última conversación que tuve con él el día en que yo le pedí a mi Dios que me llevara de este mundo. Y di gloria a Dios. Y lloré de alegría y de gratitud. Y le dije, gracias, Dios mío, gracias, porque tú sabías que yo estaba al límite de mi resistencia, porque tú sabías que me producía un estado constante de ansiedad el sufrimiento al que estaba siendo sometida por mi entorno más amado y más cercano, y tú detuviste ese sufrimiento. Gracias, Padre, cuánto me amas. Y gracias porque si todo este conocimiento que yo he ido atesorando desde aquel cruel chasco, y de esto hace, pues no sé, 3, 4 años hará, de que yo le pedí a Dios que me llevara, yo sabía que se lo estaba pidiendo sinceramente, profundamente convencida de que Él podía hacerlo y de que Él querría hacerlo, si era lo mejor para mí y para mi entorno. Y dije, gracias, Dios mío, porque entiendo que esta es la respuesta a mi súplica de que me llevaras al descanso. Entiendo que tú tienes un propósito, que yo todavía puedo serte de utilidad en este mundo de alguna manera, que quizá mis hijos y mi esposo, con mi oración diaria, con mi súplica diaria, de que tú abras sus mentes y sus corazones para que se puedan volver a ti y de que estos acontecimientos que ya se están precipitando puedan volverlos a ti. Quizá tú tienes ese plan todavía para mi vida y yo puedo ser herramienta poderosa en tus manos para ellos. Y tal vez en estos momentos, con mi testimonio para alguno de mis hermanitos que me pueda escuchar y que esté padeciendo terriblemente, de alguna manera diferente, seguro que cada uno de formas distintas, porque el enemigo conoce bien nuestro punto flaco, nuestro punto de vulnerabilidad, y ahí es donde ataca con crueldad. Quizá tu hermano esté sufriendo por una enfermedad que, aunque tú sepas que es la consecuencia de la mala alimentación que has llevado en tu vida, esa enfermedad te está produciendo dolor, sufrimiento. Quizá, hermano, las pruebas que estás viviendo sean de otra índole, totalmente diferentes a las mías. El enemigo tiene 1001 manera de lastimarnos y de hacernos daño. Tantas como caracteres diferentes hay en el mundo. Tú, mi hermano, que estás padeciendo en este momento, te pueda servir saber cómo Dios siempre, y siempre es todos los días hasta el fin del mundo, hermanos, es un absoluto. Dios siempre escucha nuestras oraciones y siempre las responde, aunque a veces parece que no lo hace porque yo le he pedido algo y no sucede nada, nada cambia. Le he pedido que cambie algo de mi carácter o que me ayude en algo concreto y parece que no responde.
porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios y porque no siempre las respuestas que nosotros creemos mejores lo son. Él responde a lo que más conviene a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro entorno. Por eso, mi amado hermano en Cristo, y repito, cuando digo hermano, es genérico. Hoy en día hay mucha costumbre, incluso entre el pueblo de Dios, de decir hermano y hermana. Cuando se dice hermano, hermanos, estamos refiriéndonos a todos, hombres y mujeres. Mi hermano en Cristo. Estés padeciendo lo que estés padeciendo, no desesperes. Cristo está contigo en tu padecimiento. Hermanita María, ¿me puedes decir con cuánto tiempo cuento todavía? Por si me da tiempo a contar una pequeña historia o tengo que finalizar para dar paso a los demás colaboradores. Sí, hermana, todavía tiene, vamos a ver, sí, tiene todavía, hermana, como 15 minutos ahí todavía. Ok. Gracias, María. 20 minutos, hermana, 20 minutos. Gracias. Entonces, yo os voy a contar una historia que a mí me impactó mucho en su día. Yo siempre he dicho que no temía al martirio porque tenía la convicción absoluta de que los mártires son asistidos por Dios. Yo siempre fui muy aficionada al cine y las películas de romanos me encantaban. Fui muy sensible a la espiritualidad. Nací en un hogar católico con una mujer profundamente sincera en su catolicismo, que llegó a abrazar la palabra de Dios y el adventismo, cumplidos ya, pasados los 60 años. Cuando yo conocí la verdad, se la transmití y mi madre la reconoció y la aceptó. Ella inculcó en mí la espiritualidad y me gustaban mucho las películas de romanos. Y era rara la película de romanos que no trajera alguna imagen de las persecuciones a las que fueron sometidos en el tiempo posterior a Jesucristo. Y recuerdo una concreta en la que estaba el cristiano de rodillas en la arena del circo romano. Soltaron a los leones y empezaron a merodear a los cristianos y empezaron a atacarlos. Y enfocaron concretamente a este cristiano. Estaba mirando al cielo con mirada arrobada y estaba cantando. Y vino el león, le dio un zarpazo tremendo en el pecho y le desgarró lo que aquí en España llamamos la tabla del pecho y dejó las costillas al aire. Yo no sé cómo harían eso en la televisión, pero se le vieron claramente las costillas blancas debajo de la carne que colgaba. Y aquel hombre no dejó de mirar al cielo y de cantar. Ya no recuerdo cómo continuaba la película, pero aquella escena se me quedó grabada a fuego en mi memoria. Entonces yo decía, no hay autocontrol, no hay meditación zen, nada que nos pueda llevar a que un sufrimiento tan grande como ese
podamos ignorarlo. Y después recordé en la época de Lutero, Juan Hus, Wycliffe, todos estos mártires que murieron en la hoguera y que fueron semilla para el resto, para los que observaban cómo cuando las llamas empezaban a lamer sus piernas y a subir hacia arriba, ellos estaban cantando y continuaban cantando, y en sus caras no se veía rasgos de sufrimiento ni de dolor. ¿Cómo es posible? Tú te quemas un poquito, un dedito y rápidamente buscas enfriar la herida para que te deje de doler y luego duele durante un buen rato. ¿Y cómo duelen las quemaduras? Y aquellas personas, aquellos hombres y mujeres, cantaban mientras las llamas subían por su cuerpo y hasta que eran consumidos. Y yo decía, algo muy grande tiene que ser el poder de Dios para que ellos no sufran, porque si sufren, lo tiene que reflejar su cara. Y entonces yo escuché por diferentes lugares y de diferentes personas una historia que me conmovió profundamente, porque uno tiende a pensar, sí, pero eso sucedía en el pasado, en la época de los romanos y en la época del surgimiento del protestantismo, porque aquellas personas eran muy buenas y estaban muy unidas a Dios, pero a día de hoy nosotros ya estamos muy secularizados, nuestra espiritualidad es muy superficial, no la vivimos hasta ese punto y que en este tiempo ya no va a suceder eso. Bueno, pues esta historia que os voy a narrar ahora, que tanto me impactó, es de una persona que probablemente todavía esté viva. Fue una mujer que sobrevivió a la guerra de Bosnia. Los que no pasáis de 40 años probablemente no sabéis de qué guerra estoy hablando. Fue una guerra que se libró aquí en Europa, que no duró mucho tiempo, en la zona del este que se conoce, y era una guerra entre cristianos y musulmanes, como suelen ser casi todas las guerras. Los musulmanes que iban ganando hacían presos a los cristianos, los metían en la cárcel y los sometían a torturas terribles, pidiendo que negaran su fe, claro. Y una mujer que según tengo entendido era relativamente joven, se negó a rechazar a Cristo y la sometieron a unas torturas terribles, terribles, terribles. El final de la guerra llegó repentinamente, no recuerdo quién ganó ni quién perdió, yo creo que en las guerras pierden todos absolutamente, y aquella mujer fue liberada. Fue liberada en una situación física lastimosa, estaba casi moribunda, la recuperaron, se recuperó, y cuando ella dio testimonio, cuando ella contó la experiencia vivida, le preguntaron que cómo era posible que hubiera sobrevivido a esas torturas. Y ella contestó, fue muy fácil sobrevivir a ellas, porque Cristo estaba conmigo. Yo podía sentir la presencia de Cristo. Y su presencia
me producía tal gozo que los dolores terribles a los que me estaban sometiendo me parecían nada al lado del gozo enorme que me daba mi Cristo a mi lado. Y dijo, tanto es así que si me dijeran ahora mismo que voy a volver a sufrir tortura, la volvería a sufrir con tal de sentir el gozo de la presencia de Cristo en mi vida. Mis queridos hermanos, ¿entendemos esto? Cuando Cristo está en nuestro corazón, las torturas que yo he sentido son ridículas, absurdas, al lado de las torturas físicas que sufrieron los mártires a lo largo de toda la historia de este mundo. Pero recordemos una cosa, mis amados. Nuestra querida Elena, la profeta del fin del tiempo, nos advirtió que en el tiempo del fin las torturas no solamente serían en el tramo final antes de la venida de Cristo físicas, sino que las guerras se producirían en nuestros cerebros, en nuestras mentes. El enemigo comprobó a lo largo de la historia que matar nuestros cuerpos solo servía de semilla para una cosecha espiritual prolija, enorme. Y dijo, no, ya no voy a matar sus cuerpos, aunque sí lo va a hacer de nuevo, y en breve va a empezar a haber mártires. Algunos ya los están habiendo, pero de forma aislada. En breve van a ser de forma terrible y en el mundo entero. Pero mientras tanto, Él está librando la batalla en nuestras mentes, en nuestros cerebros, en nuestros sentimientos. Y conmigo lo consiguió a tal punto que yo llegué a pedir a Dios la muerte, a desearla de todo corazón. Por eso, mis queridos hermanos, estéis padeciendo lo que estéis padeciendo, sea cual sea la prueba a la que estáis siendo sometidos, recordar a esta mujer bosnia, recordar a los mártires de la hoguera, recordar a los mártires de los circos romanos. Todos ellos morían alabando a Dios. Pidamos que nuestra fe sea aumentada y pidamos que en los momentos de mayor angustia, en vez de maldecir a Dios y morirnos, como aconsejó la esposa de Job a Job, que volvamos nuestros ojos a Dios y le digamos, Señor, ayúdame a resistir. Porque las pruebas que Dios permite, lo hace únicamente como el crisol hace con el oro. Aparta la escoria y sale el oro fino, puro, brillante, sin materias que lo ensucian. Si Dios está permitiendo tu sufrimiento, mi hermana, si Dios permitió aquel sufrimiento en mi vida, tan grande que me ayudó, me llevó, me desembocó en suplicar a Dios la muerte para mí. Ese sufrimiento solamente tiene como fin purificarnos. Dios te está purificando, mi hermano. Vuelve tus ojos a Él y
pidámosle, Señor, que las pruebas me ayuden a darte gracias por ellas, porque sin esas pruebas mi carácter todavía estaría lleno de escoria. Mi hermano, vuélvete a Dios y no permitas que las pruebas te distancien de Él, sino todo lo contrario. Que esa sea nuestra experiencia de vida cada día de nuestras vidas. Voy a finalizar, mis hermanos, con una oración. Mi Señor, mi Dios, mi Padre Celestial, gracias, gracias infinitas por estos ejemplos de vida que tú nos has dado con los mártires del tiempo antiguo. Gracias, mi Dios, porque tú nos ayudas a entender que el sufrimiento y las pruebas no son nada más que el instrumento bendito que tú utilizas para que toda la maldad del enemigo se convierta en purificación de nuestro carácter. Gracias, buen Dios, por tu infinito amor. Gracias por la vida que nos regalas cada día. Señor, te suplico que tú aumentes la fe de tu pueblo, que tú nos ayudes a entender que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos, Padre de amor, son todos. Tú no duermes, tú nunca miras para otro lado y tú nunca vas a permitir ni un miligramo de sufrimiento más de lo que podemos resistir. Por eso, Padre de amor, gracias, porque tus promesas son fieles, porque las podemos comprobar en nuestra vida. Yo te pido, mi Dios, que todos y cada uno de mis hermanos que me están escuchando en estos momentos, te pidan cada día, como yo, que aumentes nuestra fe, que el Espíritu Santo, que tu Hijo more cada día en nuestros corazones, para que así su carácter pueda reflejarse en nuestras vidas y así podamos resistir las pruebas, por muy fieras que nos parezcan. Señor, el tiempo se está terminando. La venida de tu Hijo está ya a las puertas. El tiempo de angustia apenas empieza. Y las angustias que vienen van a ser mucho mayores, Padre. Por eso yo te pido misericordia para cada uno de tus hijos que clamamos a ti cada día, y que tu infinito amor se muestre en nosotros, aumentando nuestra fe y ayudándonos a recordar que tú, a través de tu Hijo, a través de su Espíritu, estás con nosotros y en nosotros. Porque como tu Hijo dijo, Padre, tú en mí y yo en ellos, que se cumpla tu santa y bendita voluntad en nuestras vidas, porque es en el nombre, por sobre todo nombre, que te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.